finanzas, sexualidad, hijos, matrimonio y más de lo que deseas saber está aquí. Consejos oportunos. Con la pastora Marta de Márquez. Y bien, audiencia, estamos a viernes y usted sabe que este día de la semana nosotros con ustedes tenemos una cita pautada a partir de las 9:30 donde disfrutamos del espacio de consejos oportunos y para eso ya hemos recibido en estudios a la pastora Marta de Márquez, quien nos está visitando. Le damos la bienvenida. Buenos días, pastora, un placer tenerte por acá. Qué lindo día, ¿eh? Sí, está fresquito. Un día más, está agradable. Está lindo. No sabemos si va a llover, si no va a llover. Poquito, va a llover, pero si llueve es necesario también. Tener una buena perspectiva del día, que está agradable por ahora. Después no sabemos qué vendrá, pero confiamos en que Dios todo lo hace bien. Amén. Así que agradecidos a Dios por permitirnos vivir y por ponernos de pie en este día, así que dándole gracias a Dios por todo y en todo, como yo siempre digo, que nunca se aparte de nuestra boca la gratitud, aún por las pruebas, aún por las luchas que estamos viviendo. En estos días, hablando con una pastora que nos visitó de Estados Unidos, nos contó que, un día el médico le dice, mire, su diagnóstico es que usted tiene cáncer. Y ella salió del consultorio y dijo, alabado sea tu nombre, Dios, por este cáncer. Algún propósito tú tienes con mi vida. Bueno, pasaron 2 meses. Ella, por supuesto, concurrió a la iglesia, oraron por ella, oraron por sanidad. Y después de 2 meses concurrió nuevamente. Y para sorpresa del médico dice, no sé qué es lo que ha pasado, dice, pero no tiene nada de cáncer. Entonces, me encantó la actitud de ella. Alabado sea tu nombre. Aún en circunstancias en las cuales vienen cosas que no esperamos en nuestra vida, que podamos alabar a Dios, porque si hay algo que ocurre en nuestra vida, es con el permiso de Dios y es para glorificar su nombre. Entonces esta mujer pudo dar testimonio de esto y me encantó, porque no siempre cuando viene una prueba, una lucha en nuestra vida, decimos alabado sea el Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? No quisiera vivir esta situación, esta circunstancia, pero lo más importante es que estás tomado de la mano de Dios y vas a atravesar ese valle de lágrimas, esa enfermedad, ese dolor, esa aflicción, tomada de la mano de Dios, porque Él no te va a dejar y Él no te va a desamparar. Amén. Así que en este día podamos ser agradecidos por todo y en todo, porque Dios tiene el control de tu vida. Y hoy quiero hablarte acerca de la perspectiva. Es un lente, reenfócala. Para cambiarnos a nosotros mismos con eficacia, primero debemos cambiar nuestra percepción. Durante años había estado lidiando con los desafíos que conlleva tener un hijo con una discapacidad severa. Timmy tenía unos 10 años y hasta ese momento, cada año que pasaba representaba un mayor desgaste físico que teníamos que afrontar simplemente para cuidarlo y atenderlo en el día a día. El daño en su cerebro causó que los músculos de sus brazos y piernas se contrajeran cada vez más, haciendo que disminuyera a cero la ilusión de que algún día caminaría. Tareas tan sencillas como cambiarle el pañal se volvieron casi imposibles. Entonces, por consejo de los médicos, decidimos hacerle una cirugía para aflojarle la rigidez de las piernas y hacer posible que las abriera. Cabe decir que hasta ese momento de nuestra jornada de tener un hijo con necesidades especiales,
Todo lo que veía y en lo que me enfocaba era en lo difícil que era para nosotros cuidar a Timmy. Pensaba, nadie tiene una situación tan difícil como la nuestra. Nuestra vida es más dura que la de cualquiera. Un día en particular, tocó llevar a Timmy al hospital para hacerle todos los preparativos para su cirugía. Carla, mi esposa, llevaba a Timmy y a la gran mayoría de sus citas. Así que hacía mucho tiempo que yo no pisaba un consultorio médico y no había ido a un hospital desde que Timmy se había enfermado. Pero esa vez acompañé a mi esposa y a mi hijo. Recuerdo ese día como si fuera ayer, atravesando la puerta para llegar a la sala de espera, y mientras estábamos ahí, no podía creer todas las locuras que estaban sucediendo. La sala de espera estaba llena de gente, en su mayoría mujeres, todas con hijos discapacitados. Muchos de esos niños tenían movilidad física, pero no la capacidad mental para saber lo que hacían. Las madres corrían detrás de sus hijos tratando de controlarlos o al menos de mantenerlos dentro de algún área de la sala. Los niños sin capacidad para razonar no podían controlar sus acciones y emociones y se resistían a que alguien los detuviera. Era un caos total. Yo miré a Timmy, sentado en su silla especial, totalmente inmóvil, mordiendo un juguete, con la frente llena de baba, y pensé, nosotros tenemos el caso más afortunado de todo el consultorio. Nos sacamos la lotería de los hijos discapacitados. Media hora de espera en ese ambiente cambió mi perspectiva para siempre. Me permitió observar de cerca la vida de otros desde su propia perspectiva. ¿Cómo cambia tu visión de la vida? Aquel día entré a ese consultorio cargado de autocompasión por la situación que estábamos viviendo y salí de ahí lleno de gratitud porque nuestra vida era muy fácil. Ese giro brusco de 180 grados en mi actitud sucedió. No porque nuestra situación hubiera cambiado, sino porque adquirí una nueva perspectiva y esa nueva perspectiva lo cambió todo. Ese es un ejemplo de cómo tu perspectiva impacta tu actitud. En su forma más simple, perspectiva significa punto de vista. No me refiero a una opinión, sino al punto de vista óptico de una persona basado en su posición en un momento determinado. Déjame explicarlo de esta forma. La gran mayoría de nosotros hemos usado algún tipo de lentes correctivos para mejorar la claridad de nuestra visión, o lentes oscuros para reducir el resplandor del sol en los ojos. Ambos son filtros externos que ajustan lo que llega a nuestros ojos. De forma muy similar a los lentes externos, todas las personas tienen un lente interno y siempre lo llevan puesto. Ese lente interno ha sido formado por sus experiencias, creencias y valores y es influenciado continuamente por la cultura, la educación, las relaciones y las nuevas experiencias. Ese lente interno es el filtro a través del que pasa todo lo que una persona experimenta en la vida. Ese lente es su perspectiva. Cada persona tiene una perspectiva única. Por eso dos personas pueden ver y experimentar lo mismo, pero interpretarlo de formas completamente diferentes. La historia de la familia de Ernie, el reconocido comentarista deportivo, es un claro ejemplo de cómo perspectivas diferentes producen actitudes diferentes, que inevitablemente llevan a resultados diferentes. Esto es lo que pasó. No elijas a este niño no sirve. Con esas palabras, la mujer del orfanato nos
dijo, un niño de 3 años que había sido abandonado en un parque al nacer y que en toda su vida solo había salido de esas 4 paredes una sola vez. Juntos habíamos decidido ampliar nuestra familia mediante la adopción y ella hizo un viaje para encontrarse con algún niño del orfanato que se llevaría a su hogar. Más allá de las palabras de esta mujer, percibió algo en Michelle que nadie más parecía ver. En una llamada le confesó, este niño va a necesitar mucho de nosotros, pero no podría soportar pasar el resto de mi vida preguntándome qué habría sido de aquel niño rubio que dejamos en el orfanato. Volver a la casa de Michelle fue solo el principio de un camino lleno de desafíos. Michelle no podía caminar ni hablar, solo emitía sonidos y tenía un pie doblado. Le diagnosticaron distrofia muscular y a sus 3 años enfrentaba una enfermedad incurable que llevaba a preguntarse constantemente qué hacer y cómo manejar la situación. Pasaron los años y un día recibió una llamada de Bill, entrenador de básquetbol en la escuela secundaria donde estudiaba Michelle. Quiero a su hijo en mi equipo de básquetbol. Ernie, sorprendido, respondió, claro, pero tenga en cuenta que está en una silla de ruedas y no podrá contribuir mucho ofensivamente. No dudó en contestar, no importa, él va a ser mi jugador de 1,5 metros sin salto vertical porque quiero que mis jugadores estén cerca de él. Quiero que lo conozcan, que aprendan a dar su máximo esfuerzo, porque sé que cada gramo de fuerza que tiene Michelle lo usa para mover esa silla. Quiero que aprendan a tener su corazón. Cuando el entrenador propuso incluir a Michelle en el equipo, no por sus habilidades deportivas, sino por la lección de esfuerzo y corazón que podía transmitir. Michelle se convirtió en una inspiración no solo para el equipo, sino para toda la comunidad escolar. Su espíritu inquebrantable y su capacidad de amar sin condiciones tocaban a todos los que lo conocían. Cada vez que alguien le decía adiós, él respondía con un te amo. Una frase que siempre decía sin esperar nada a cambio. La historia de Michelle es un recordatorio de cómo la perspectiva puede transformar vidas. Mientras la mujer del orfanato solo veía limitaciones, Michelle era una fuente inagotable de inspiración. Lo que para unos es una desventaja, para otros es una ventaja a nuevas posibilidades. La perspectiva tiene el poder de cambiar no solo lo que vemos, sino también cómo lo vemos. En el caso de Michelle, una nueva perspectiva no solo le dio una familia y una comunidad, sino también la oportunidad de enseñar a otros la verdadera esencia de la resiliencia y el amor incondicional. La perspectiva de una persona es lo que determina su forma de percibir la vida, lo que resulta en una conversación interna que dirige sus acciones a lo largo de la vida. Tu perspectiva te está narrando una historia constantemente. Es una interpretación adaptada y filtrada de tus experiencias y del mundo que te rodea, basada en la perspectiva que tienes. Tengo el privilegio de acompañar a John Maxwell cuando visita países de habla hispana.
Como su intérprete tengo un enorme poder a mi alcance para influir en cualquier situación, ya que soy el filtro por el que pasa todo antes de llegar a John. Le traduzco del español al inglés y luego traduzco todo lo que dice John al español para influir en cualquier situación. Solo tendría que dar mi interpretación en vez de una traducción precisa, y así podría cambiar los hechos reales por mi interpretación de los hechos reales. Así es como funciona la perspectiva. Interpreta y filtra todo a través de los pensamientos conscientes, las creencias subconscientes y los sesgos de la persona, y crea un argumento real para ella. Los psicólogos nos dicen que la historia que nos contamos influye mucho en nuestras emociones, actitudes, decisiones y comportamientos. El tono de estos diálogos internos, sean buenos o malos, tiene un impacto en la dirección que toma nuestra vida. ¿Qué te está diciendo a ti mismo sobre cómo te ven las demás personas, las áreas de tu vida en las que no tienes buenos resultados, tus relaciones, tu situación financiera, tu apariencia física, tu pasado, tu trabajo, las oportunidades que se te presentan? La lista podría continuar mucho más, pero creo que entiendes mi punto. Tu perspectiva te está contando una historia en cada momento de tu vida. Si no te gusta la historia que te estás contando, cambia tu perspectiva y la historia cambiará. En la Universidad de Harvard se realizó un asombroso estudio que ilustra el poder que tiene la perspectiva para moldear nuestra realidad. Llevó a un grupo de hombres de 75 años a un retiro durante una semana. Se les dijo que durante esa semana debían simular que no era el año 1979, sino el año 1959. Les dieron identificaciones con fotos de ellos a los 55 años. Se les pidió que se vistieran como se vestían en esa época, que hablaran de sus aficiones y de sus equipos deportivos favoritos en ese tiempo, e incluso que si querían hablar de política, lo hicieran como si fuera aún en aquel tiempo el presidente Jimmy Carter. El entorno del retiro estaba completamente diseñado para que los participantes vieran el mundo a través de los lentes de su yo de 55 años, se colocaran ejemplos de las revistas, todo adaptado para simular el ambiente de aquella época. Antes y después de ese retiro de una semana se les hicieron diversas mediciones. Evaluaron aspectos que todos sabemos que se deterioran con la edad y descubrieron algo realmente notable. Después de una semana, casi todos mejoraron en todas esas categorías. Por ejemplo, tenían más flexibilidad y mejor postura, su vista mejoró un 10%, al igual que su memoria a corto plazo, incluso un aspecto que creían fijos como la inteligencia, más el 50% mostró mejoría. Tomaron fotos antes y después del experimento y personas que no los conocían dijeron que en promedio ellos se veían 3 años más jóvenes que cuando llegaron. Si estás pensando que 3 años no es mucho, ¿no te gustaría verte 3 años más joven en tan solo una semana? Este estudio demuestra que la forma en que percibimos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos dentro de él tiene un gran impacto en la realidad que vivimos en nuestro bienestar. En general, todos comenzamos la vida con la misma perspectiva, inmadura. Es una forma de ver el mundo que
ante cualquier palabra o suceso de la vida, calcula de inmediato cómo le afecta y cómo le hace sentir en el momento. Es una perspectiva cerrada y egoísta. Esa manera de ver la vida es muy normal y aceptable en bebés, niños pequeños, pero se espera que cambie y madure a cierta edad. No siempre es el caso. Algunas personas envejecen físicamente, pero su perspectiva nunca cambia y continúan siendo inmaduros toda su vida. Con el propósito de ayudarte a ubicar en qué nivel estás y saber qué debes hacer para pasar a un nivel superior de perspectiva, te presento los 5 niveles de la perspectiva. Primer nivel, el yo. Me veo solo a mí mismo. Narrativa. Lo más importante es que veo lo que sucede a mi alrededor y cómo me hace sentir, cómo me va a afectar. Segundo nivel, yo y otros. Me veo a mí mismo y a quienes están en mi mundo. Cómo lo veo y cómo me hace sentir es importante, pero también me importa cómo lo ven otros y cómo lo hace sentir, cómo nos va a afectar. Tercer nivel, el cuadro grande. Me doy cuenta del resto del mundo. Veo el panorama y entiendo que encontrar mi propósito y vivirlo es importante. ¿Puedo hacer algo para cambiar la realidad? El cuarto, madurando, me enfoco en los demás. Lo que antes me importaba ya no es tan relevante y estoy desarrollando y practicando la empatía. Me energiza esforzarme por marcar una diferencia. Quinta perspectiva, madura. Me activo dando de mí a los demás. La vida es corta, puedo soportar cualquier situación con tal de impactar a otros de forma buena. Me enfoco en hacer que su vida y su mundo sean mejores. Aquí hay algo muy claro. Conforme uno madura en su perspectiva de la vida, hay menos cuestionamientos internos y enfoque en uno mismo, y mucha más acción externa hacia los demás. La madurez de nuestra perspectiva no es un asunto de cuántos años tenemos. Como mencioné antes, muchas personas viven toda su vida en el nivel 1 hasta la muerte. La madurez de perspectiva normalmente es un proceso, pero no tiene por qué ser largo. De hecho, hay personas que viven experiencias muy impactantes y toman la decisión de pasar del nivel 1 al 5 en un instante. La historia de Marcos nos enseña cómo una experiencia de gran impacto y puede cambiar nuestra perspectiva rápidamente. Marcos vivió en una historia de transformación de perspectiva que comienza en uno de los momentos más oscuros que alguien se puede imaginar. Cuando era adolescente, Marcos vivía una tragedia inimaginable. Un incendio devastador en su casa acabó con la vida de su madre y su hermano menor y lo dejó a él con quemaduras en más del 65% en su cuerpo. La recuperación fue larga y extremadamente dolorosa. Durante una de las muchas cirugías a las que fue sometido, Marcos vivió una experiencia aterradora. Se despertó mientras lo operaban. A pesar de estar bajo anestesia, pudo sentir el dolor y la manipulación de los cirujanos, pero estaba paralizado y no podía comunicarse. Esa experiencia marcó un punto de inflexión en su vida. Ese momento fue uno de los muchos desafíos que enfrentó en el camino hacia la recuperación. En medio de su dolor físico y emocional, la presencia de un médico en particular se convirtió en una luz de esperanza. Este médico no solo trató sus heridas físicas, con sus palabras y su presencia comenzó a sanar el espíritu de Marco.
Él me enseñó que cada desafío es una realidad, es una oportunidad. Recuerda, Marcos, una oportunidad para crecer, para ayudar a otros y para redefinir lo que es realmente importante. Impulsado por su propia batalla y el profundo efecto que el doctor tuvo en su recuperación, Marcos tomó una decisión inesperada. Se hizo cirujano plástico. Se dedicó a servir a aquellas cuyas vidas habían sido impactadas por un trauma físico similar al suyo. La intensidad de su dolor y el camino hacia la recuperación le permitieron crear una conexión única con sus pacientes, lo que le ayudó a comprender y aliviar su sufrimiento como pocos podrían. Sus experiencias cambiaron su perspectiva de las dificultades de la vida. Lo que me saca de mi propio dolor y pesimismo ante la vida es encontrar a alguien a quien pueda ayudar. La vida de Marco es un testimonio de cómo los momentos más difíciles pueden cambiar nuestra perspectiva y redefinir nuestra forma de ver el mundo. En vez de obsesionarse con la pregunta ¿por qué me pasa a mí?, convirtió su dolor en una fuente de inspiración para otros, ayudándolos a encontrar sentido y dirección en medio de sus propias tormentas. Qué bonito que es a través del sufrimiento que podamos poder ayudar a otros, cuando ven lo suficiente como para sentirse inspirados a hacerlo, cuando aprenden lo suficiente como para sentirse empoderados para hacerlo, cuando reciben los recursos y el apoyo suficiente como para ser capaces de hacerlo. Cuántas historias marcan nuestra vida, cuántas personas que han vivido situaciones difíciles, sin embargo, con la ayuda de Dios han salido adelante. Por supuesto que cada prueba que vivimos en esta tierra es para contar un testimonio del poder de Dios. Aquellas personas que están a nuestro lado y marcan nuestra vida, nuestro rumbo, personas que nos acompañan en situaciones difíciles, para poder sacar nuestra visión de nosotros mismos y poder ayudar a personas que están pasando algo parecido a lo nuestro y poder alentarles que con la ayuda de Dios pueden salir adelante. Yo no sé qué prueba estás viviendo tú, que me estás escuchando, pero sí sé de que Dios está en control, sí sé de que Dios te puede sacar de ese pozo, de desesperación, de ese lodo cenagoso y poner tus pies sobre la peña y poner un cántico nuevo. Aún no está todo terminado, Dios está obrando en tu vida. Oramos. Señor precioso, te damos gracias. Tú eres un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios que estás en todas las circunstancias que tengamos que atravesar en esta vida. Y por supuesto que tú estás dispuesto a extender tu mano y sacarnos de ese pozo de desesperación, de esos momentos duros, difíciles, que a veces no comprendemos, no entendemos, pero que tú tienes un propósito, Señor, para cada uno de nosotros, y es que podamos también ser compasivos, como tú eres compasivo con aquellos que sufren. Señor, tú quitas el egoísmo de nuestra propia vida, y tú nos haces el poder compadecernos de los que sufren, de los que padecen, de los que están tristes, porque así como nos ayudaron a nosotros, también tenemos el deber nosotros de ayudar a otros. Señor, gracias por cada circunstancia en las cuales podemos ver tu mano poderosa, tu mano alfarera, restaurando nuestras vasijas rotas. Declaramos en esta mañana que tú tienes un propósito grande y poderoso en cada vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo.